Hola, bueno, como les conté, en enero seguimos con el consultorio de la doctora Elena, así que espero preguntas. Tengo algunas por responder que estuve esperando porque tenían que ver con Ascleps o alguna otra cuestión y necesitaba averiguar algunas cosas y en otros casos mostrarles las plantas, así que les pido paciencia. Voy a contestar hoy una pregunta que tiene que ver con el Sedum sieboldi variegado, que me pregunta Pedro en este caso, por qué la planta cuando florece parece que se muere y luego después rebrota, ¿no? ¿Cuál es la cuestión más, la explicación de eso? Bueno, hay muchas plantas, no solo en las suculentas, sino en otras, pero en suculentas hay muchas equeverias que tienen ese problema, que la floración las desgasta tanto que ponen toda su energía en florecer para sobrevivir, porque ustedes piensen que florecer es como, para las plantas es como tener un hijo, es como eh, sobrevivir, que la especie sobreviva, que sobreviva en distintas generaciones, es perpetuarse, ¿sí? Ahí está la palabra, no me salía, perpetuarse. Entonces, la floración significa perpetuarse. Cuando una planta siente que no está en las condiciones óptimas de clima, de suelo, puede ser que sea una planta de un clima más frío o con mayor variabilidad térmica, ¿sí? Y que nosotros la estemos cultivando en un clima totalmente diferente. Entonces esa planta se va a adaptar a ese clima y no se va a comportar igual que en su lugar de origen, porque para sobrevivir tiene que adaptarse. Primero eso. Y segundo, si las condiciones son muy estresantes y digamos, no solo no son iguales a las condiciones de origen, sino que además son muy estresantes, la planta además pone toda su energía en florecer y producir semilla para sobrevivir. ¿Por qué? Porque esto uno lo explica y parece que la planta pensar, hablar, a lo que fuera. Bueno, está demostrado que los árboles se comunican. Hay muchas cuestiones que hace 50 años diríamos esto y la gente diría está loca. Y ahora no, científicamente se ha demostrado. O sea, hay muchas demostraciones que a través de los hongos, las micorrizas, las plantas se comunican. Si las plantas se comunican, también la planta percibe cuando tiene algún problema grave, ¿sí? Y lo que hace es poner toda su energía en reproducirse. Les voy a dar ejemplos de esto. Por ejemplo, hay un estudio con distintos cipreses que cuando el ciprés, cuando hay un incendio, todo lo que es coníferas son se queman mucho, ¿sí? No son ignífugas, son todo lo contrario. ¿Por qué? Porque tiene mucha resina, el pino, distinto tipo de conífera, entonces se queman absolutamente todas en un incendio. Hay estudios hechos en unos cipreses que cuando viene un incendio, las que están en el incendio emiten sustancias volátiles en el ambiente que les van avisando a las otras que viene el incendio y las otras liberan todas esas sustancias volátiles que hacen que que se prendan fuego mucho más fácil, ¿sí? Para que el fuego no sea tan dañino en el bosque. O sea, esto es un ejemplo que les doy de lo que significa el reino vegetal, ¿no? Que uno a veces dice, todas estas cosas las pensamos en animales y no en plantas. Bueno, en plantas también hay, suceden. Lo que pasa es que es mucho más imperceptible, entonces hay que hacer estudios mucho más finitos para poder entender esto. Seguimos con lo de el sedum sieboldi y la reproducción. Entonces, si el sedum no está en las condiciones óptimas, lo que va a hacer, como cualquier planta, por ejemplo, un árbol, crece en un bosque. Si está todo cubierto y tiene sombra y no puede tener luz porque quedó estancado, porque es más pequeño, porque genéticamente no es de los mejores árboles, sino que es un árbol con distintos problemas y su sitio puede ser que también no sea el adecuado, esa planta va a crecer mal.
va a crecer mal y va a poner su energía en diferentes cosas. Por ejemplo, si yo tengo un árbol súper grande, el más grande, llega a la copa, imaginémonos un bosque, llega la copa a lo más alto, capta todo el sol, es gordito, tiene mucho diámetro, es un árbol muy grande, con diámetro, hermoso, y al lado tengo otro, muy pequeño, torcido, que no llega arriba, que no puede aprovechar la luz del sol y que está compitiendo con este hermoso árbol grande, lo que va a pasar es que el grande, como llega al sol y tiene todos los nutrientes a disposición y está genéticamente mejor dotado y además está en un sitio adecuado y ha crecido mucho más que el otro, lo que hace es poner toda su energía en crecimiento, en biomasa, en generar hoja, tronco, porque está divino, porque tiene todas las condiciones. El otro, chiquitito, que está todo torcido, que está tratando de encontrar el sol y no sabe cómo encontrar el sol, etcétera, etcétera, no tiene las condiciones adecuadas, no tiene luz, entonces pone toda su energía en sobrevivir. ¿Qué significa poner toda su energía en sobrevivir? Pone toda su energía en producir elementos volátiles para que no lo ataquen los insectos, porque como es el más débil, los insectos van a ir ahí. Entonces, pone toda su energía en que no lo ataquen los insectos, en defenderse, en poder captar la energía para sobrevivir. Bueno, en este caso, en el Sedum Sieboldi es lo mismo. Si el sedum, seguramente, no investigué las condiciones naturales del sedum, después puedo investigarlas, pero evidentemente para mí, así sin saber demasiado del sedum, yo creo que necesita mayor variabilidad térmica y veranos más frescos. Esto es lo que se me ocurre a mí. Con lo cual, si estamos con un verano muy cálido, muy caluroso para esa planta, aunque no sea esa, cualquier otra, la planta va a poner toda porque la planta instintivamente piensa, tengo que sobrevivir, y si tengo que sobrevivir, tengo que florecer y generar semilla, porque si no me muero, y si me muero y no dejo descendencia, esa especie desaparece. Entonces, cuando uno tiene, por eso cuando las plantas están estresadas, florecen más. Cuando yo no les doy tanta agua, florece más la planta. Favorezco la floración. ¿Por qué? Porque instintivamente tiene que sobrevivir y generar semilla. Pero el proceso de sobrevivir y generar semilla, en muchos casos, lo que hace es que la planta se debilite, ¿sí? Porque pone toda su energía en eso, en la flor y en la semilla. Con lo cual, se debilita, pierde hoja, en algunos casos hasta se muere la planta. En algunos casos, semilla, se asegura de tener la semilla y se muere. En otros casos pierde toda su cobertura vegetal intentando sobrevivir. Entonces, lo que pasa cuando tu Sedum Sieboldi variegado florece es que pone toda su energía en la floración. Por eso en muchos casos nosotros recomendamos al que no necesite hacer sedum de semilla, no tenga, cortar la vara, sacarle la vara floral para que esa planta no se debilite. Si le saco la vara floral, la planta no va a generar no va a poner toda su energía en la flor y la semilla y va a estar en mejores condiciones. Eso pasa en varias equeverias también. Y a esto le sumamos que el variegado todavía suma otra cuestión más, que es que las plantas variegadas, al no tener todo clorofila, sino que tienen distintos pigmentos y no poder fotosintetizar tanto como una verde, ¿sí? Lo que hace el variegado es que son plantas más débiles, con más problemas, más susceptibles a distintas cosas, más difíciles de cultivar, más sensibles al sol pleno. O sea, hay un montón de características que hacen que la variegada, además, sume un extra. Entonces, lo que recomiendo en estos casos es, si va a dar flor, le corto la vara floral. Esto en todas las que veamos que se debilitan, ¿sí? O que nosotros querramos, porque en este tipo de plantas, en las suculentas, a veces la flor juega un papel secundario. No es tan linda la flor como la planta en sí. Entonces, si quiero favorecer la planta, corto la vara floral. Y listo, no me hago ningún problema. La planta va a estar mejor porque no va a poner toda su energía en eso.
Bueno, Pedro, espero que te sirva mi explicación y a todos los que les interese este tema. Un abrazo, seguimos hasta fin de mes con el consultorio de la doctora Elena. Si tienen alguna pregunta, los espero, mándenme la pregunta en alguno de estos videos, yo la veo, la registro, les voy contestando. Y bueno, acá tengo a mi compañero que acaba de pasar por atrás. Chovito, vení. Bueno, se acostó. Nos vemos en el próximo video, gracias. Y a los que no se suscribieron todavía, los invitamos a suscribirse y a compartir nuestros videos. Gracias.